de haberse representado. Claro. Y quienes asistan podrán ver cómo era la vida cotidiana de aquellas personas, sobre todo jóvenes, y cómo se movía el intelecto, qué era lo que prejuiciaban, qué era lo que les gustaba, qué era con lo que se divertían. ¿Y por qué razón fue censurada esta obra? Hubo dos cosas. Una, de las mujeres que salían con ciertas vices de vestido. Acuérdense que en el siglo XVIII de Ilustración la mujer mostraba muchísimo el pecho. Sí. Entonces, eso causó un poco de... Pero eran escotes solamente, vamos a aclarar, ¿no? Escotes. Y otra cosa, hablaba sobre la iglesia y se hacía burla de ella también. Entonces, esos dos elementos influyen para que la obra sea censurada, que además es muy, muy divertida. Un galán liberal, imaginemos un galán liberal del siglo XX, pues en aquella época es un chavo que va pidiendo dinero prestado o robándose cosas para vestirse galanmente y presentarse a la dama de lo más virtuoso, ¿no? De lo más exquisito. Claro. Y al final, pues llegan los cobradores a quitarle todo lo que no ha pagado, lo que se ha robado, para presentarse ante esta dama y lo van dejando desnudo en escena. El que de lo ajeno se viste, en la calle lo viste. Así es. Y bueno, pues platícanos un poquito más cómo llevaron a cabo esta investigación. Todo ese contexto de nuestro Germán Viveros, y de ahí, la compañía se ha dedicado desde hace 15 años que estamos en el centro histórico trabajando. Y hemos consultado el archivo de la Catedral Metropolitana, que tiene un archivo más importante de América, que data del siglo XVI, desde Juan Zumárraga hasta nuestros días. Se lleva una crónica que va en detalles de lo que es la vida de la Catedral Metropolitana, y en estos textos que tiene la Catedral se habla sobre representaciones teatrales. La Iglesia, no hay que olvidar que la Iglesia empieza en América con la evangelización, pero la evangelización fue con el teatro. El teatro evangelizó a muchísimas almas. Y, aparte también, la Iglesia, si recordamos bien, en el siglo XIX, era dueña del 70-80% de los predios, de las propiedades del país, del territorio. Así es. Y ellos, en estos manuscritos, se habla también de que les alquilaban a compañías de teatro, les alquilaban los predios a la gente de teatro. Y de ahí hemos ido desmenuzando e encontrando elementos para nuestras puestas en escena. O también las fiestas que se hacían alrededor de la llegada, por ejemplo, de las reliquias de la Compañía de Jesús, que se hacían obras de teatro, o el nacimiento de un rey, o la muerte de la reina o el rey, también se hacían representaciones, y todo lo que se contrataba para hacer esta representación, o la entrada del virrey, que también se hacían obras de teatro. Por ejemplo, cuando fue cumpleaños del conde de Galve, en Palacio Nacional, en 1689, Sor Juana le escribió la obra Amores más laberinto. Y cuando también Sor Juana escribió Los empeños de la casa, para recibir también al arzobispo Fray Francisco Aguiar y Seijas. O sea, se hacían obras de teatro en torno a una celebración. Claro, que era un poco dar cuenta de los hechos importantes o relevantes de la sociedad y llevarlos a la puesta en escena, ¿no? Sí. Y además el teatro, la característica del teatro es que también para la fiesta del Corpus, se daban bonitas y se contrataban a actores, a compañías para hacer obras de teatro. Se hacían obras de teatro en los atrios de las iglesias. Por ejemplo, en el atrio de la catedral se quería hacer una obra solemne y se hacía en el panteón, en la creencia de un panteón, y la obra se hacía ahí para darle mayor solemnidad. O el ayuntamiento también mandaba a contratar actores y se hacía sobre un templete, un tablado afuera del antiguo ayuntamiento. También hay que mencionar que México es el primer país de América que tiene un teatro, antes que España. Pero en España, si bien tenemos el Corral de la Pacheca, el Corral de la Cruz, el Corral del Príncipe, desde el siglo XVI, final XVI, en México se construye un edificio teatral propio para la ciudad. Pero no se adapta a una casa como España, sino se hace un edificio teatral y tenemos... Profeso para representaciones. Y esto le da una dimensión mayor, que el público era muy asiduo a ver las obras de teatro. Y no hay que olvidar que en estas obras de teatro asistían sobre todo los chavos de aquella época, los jóvenes, les llamaban los mosqueteros, que eran escandalosos, ruidosos, aventaban todo, cuando ahora les gustaba, aventaban nueces, naranjas, todo lo que tenían a la mano para abuchear o para reventar la obra, ¿no? Y estamos hablando de una época colonial, dominación española, y donde, pues los temas religiosos eran fundamentalmente lo que prevalecían. Entonces, esta actitud de crítica, pues que de alguna manera les permitía expresarse,
¿Tú cómo lo ves que operaba a nivel como catalizador social? ¿Cómo funcionaba? Bueno, el teatro de por sí fue prohibido, era muy censurado. Ahora también me viene a la memoria una obra que se llama El Pregonero de Dios, que habla sobre San Francisco de Asís. Imagínense a San Francisco de Asís, el gran santo de los franciscanos, teniendo lances de espadas y lances amorosos. Solamente en esta obra que representó una sola vez en el antiguo Coliseo, fue prohibida, pero ahí está el testimonio, ¿no? O sea, de que los novohispanos rehacían las imágenes de estos santos. También, bueno, en lo religioso se cuenta que en las procesiones que se hizo en la Ciudad de México hubo una vez una batalla campal, porque las órdenes religiosas eran muy estrictas. ¿Quién llegó primero a España? Bueno, llegaron los franciscanos, dominicos y así todas las órdenes. Entonces las procesiones deben ir en este orden. Pero parece tal que los agustinos se quisieron adelantar a los dominicos y franciscanos, entonces en plena procesión se agarraron con las cruces, con los cirios, se hizo la desbandada de los padres allí a golpes. Eso nos habla también si bien de un carácter muy certificado en la Nueva España, nos habla también de un celo por ocupar sus posiciones, pero nos da también una vis cómica y una vis de que no están tan alejados de nosotros, ¿no? De esta manera de... Que siguen pasando las mismas cosas ahora. Bueno, de hecho los jesuitas son expulsados, por ejemplo, poco antes de la lucha de independencia, ¿no? Sí. Por situaciones también un tanto similares de alguna forma. Sí. Bueno, los jesuitas fueron expulsados en 1767, sí. Con el rey de la Croix. Nadie se enteró hasta el día que fueron expulsados de que estaba este mandato del rey. Fueron echados, pero estos son los formadores de aquellos grandes hombres como Miguel Hidalgo y Costilla, no todos aquellos rebeldes. Así es. Y también los jesuitas hacían teatro, enseñaban teatro en sus escuelas. Los alumnos tenían que actuar, tenían que aprender latín y decir los textos en latín y representar a Terencia, Plauto, todos estos grandes clásicos latinos y griegos. Y eso le daba otro carácter, otra formación a los jóvenes de aquella época, ¿no? Que era de una gran expresividad y de una crítica intelectual. Miguel Hidalgo, por ejemplo, él viene de la Compañía de Jesús, estudió con los jesuitas, y algo que él hizo, ya siendo sacerdote, en San Felipe de Torres Mochas, ¿sí? En este pueblo creó su Francia chiquita, y ahí tradujo y representó Molière, ¿no? Claro, y bueno, Molière, precisamente el Tartufo, ¿sí? Uno de ellos, pero bueno, pues estas obras de Molière justamente eran la crítica escondida, velada, ¿no? Claro. En los regímenes que prevalecían. Bueno, para volver un poco más al contexto de la obra, pues tenemos que recordar que la misa se profesaba en latín y el teatro, bueno, pues se hacía en el idioma español, ¿no? Sí. Entonces esto era una forma de estar con esos textos que venían, bueno, pues escritos por formadores religiosos y que estaban dando una visión de la propia iglesia, ¿no? Sí, y por ejemplo, la telenovela hispana, que si bien es una obra lúdica, una obra cómica, buscan en su momento divertir, reírse, por ejemplo, de lo solemne que puede ser la muerte y los cantos funerarios, y la gente de aquella época se reía de cómo era el entierro, se reía de sus cantos, y pues eso buscamos trasladarlo a esta época, ¿no? Reírnos, que la vida no tiene que ser tan formal, tan seria, tan rígida como está implantada, y eso ya tenía su preocupación desde el siglo XVII y XVIII, ¿no? Algunos maestros que son los que propiciaban que hicieran sus alumnos estas obras. También comentarles lo que tenemos el Coloquio de González de Eslava, que es otra obra, sí, que va a estar en el Teatro de la Ciudad, y es una obra también muy interesante, porque esta obra se representó un 8 de diciembre de 1574 en la Catedral Metropolitana, en el altar mayor, en aquella catedral que apenas que estaba derrumbándose para hacer la que conocemos actualmente. Claro. Y se representó el altar mayor ante el virrey Martín de Almanza, ante el arzobispo Pedro Moya Contreras, que estaba dedicada para él, ante el cabildo catedralicio, las autoridades de la catedral y las autoridades de la ciudad, el cabildo de la ciudad. Y bueno, la obra iba muy bien, divertía muchísimo, porque imagínense que la gente se reía y se carcajeaba en el altar mayor de la Catedral Metropolitana, pero hay un detalle que nos gustó, que decía la obra, que al nuevo virrey, nuevos impuestos, porque el virrey no se acababa de llegar a Nueva España. Sí. Entonces, al decir esto los actores,
inmediatamente se mandó censurar, se levantó el rey, se molestó, la obra se prohibió, ya tenía, la obra tenía contratos en otras plazas, en el Templo de San Francisco y con el Regina Coeli, con las concepcionistas, fueron censurados y se prohibió que González Eslava representara teatro. Y fueron registrados todos sus textos, todos sus coloquios, sus obras, y fue llevado al potro de la Inquisición a sufrir tormento. Claro, sí, bueno, pues esto era una práctica común, ¿no?, en ese tiempo, y el teatro, bueno, pues también era un arma de doble filo en un momento dado. Sí, en la obra de doble filo, y bueno, lo que pasó con González Eslava, pero también algo muy padre, que en la obra acompañaba el coro de la catedral que estaba integrado por negros. Y el maestro Hernando Franco, el gran Hernando Franco, dirigió la música para la puesta en escena y también se prohibió que volvieran a participar músicos y actores en representaciones teatrales, no, de color no era lo importante, sino que participaran conjuntamente haciendo estas obras que ofendían al enviado del rey Felipe II, que fue tan fuerte el escándalo que llegó a oídos de Felipe II, y Felipe II mandó una carta diciendo que cómo era posible que se ofendiera a su enviado, que a la vez se ofendía a él, ¿no? Así es. Pero bueno, esa es la es decir, pues tenía mucha trascendencia, a pesar de, pues, de la precariedad de los sistemas de comunicación o medios de comunicación que se tenían en ese tiempo, había repercusiones incluso en la propia corona. Sí, entonces, pero aquí resaltar que lo importante es que los mexicanos estaban preocupados de que no nos fueran a subir los impuestos, ¿no? Y ahora parece que nosotros en este siglo XXI no estamos preocupados porque nos suban la gasolina, nos suban los impuestos, los gasolinazos de cada mes o la luz, de eso no estamos preocupados. En aquella época estaban más preocupados que nosotros. Entonces, esa obra tiene una vigencia, una presencia actual, y además se vuelve a presentar después de 426 años, ¿no? Ese es el valor, yo creo que fundamental que tiene la puesta en escena que van a llevar ustedes al teatro de la ciudad. Al teatro de la ciudad, ¿no? Sí, que vamos a estar el marzo, el miércoles 6 a las 8 de la noche y el domingo 10 a las 6 de la tarde. ¿Solamente serán estas representaciones? Sí. ¿No hay manera de verla en otro lugar después? Por el momento no hay manera. O sea, la verdad sería muy importante que esta obra se representara, pues incluso más en más ocasiones, y sobre todo, bueno, pues tratar de llevarla a otro tipo de público, incluso al interior de la República. Sí, bueno, estamos aquí en el Centro Social, digo que la apertura del Centro Social para presentar algo que data del siglo XVI y además presentar una obra de Hernán González Eslava, que es el, decía Menéndez Pelayo, que es el padre de la literatura mexicana, sí, tiene su valor, y traerla al Centro Social, yo creo que tiene un valor muy, muy importante, ¿no? Darle un reconocimiento mayor a esta obra que fue censurada. Bueno, esperamos que puedan verla y disfrutar todas las anécdotas tan cómicas, tan chistosas que propone Hernán González Eslava en la obra. Por ejemplo, dice una parte, dice, bueno, dice un personaje, ¿tú por qué juras por algo tan lejano y no tan cercano? Porque estás jurando por el volcán de Guatemala, porque no juras por el Popocatépetl, que está más cercano, ¿no? Claro. Y tiene unos chistes cómicos muy del momento, muy actuales, sí, de una actualidad muy, muy padre, y no está tan lejano. La obra está en parte en verso y prosa, pero no nos queda lejano lo que está sucediendo en la obra, ¿no? Y hay dos personajes muy importantes en esta obra, es vanagloria y adulación, que es algo inerte al ser humano, ¿no? Claro. Vanagloria y adulación, y al final lo veremos qué es lo que sucede, pero son los personajes protagónicos de esta obra. Y que bueno, de alguna manera el ser humano también, su protagonismo se da justamente con estos valores, ¿no? Sí, que lo que dice Hernán González Eslava es muy interesante, le dice a Pedro Morir Contreras y le dice también al rey Martín de Lanza, cuidado con la vanagloria y con la adulación, porque eso va a hacer que se pierdan, ¿no? Claro. Quien deja que entre vanagloria y adulación, se pierde todo. Y no hay que olvidar que los novohispanos eran muy aduladores de los nuevos jerarcas que venían de España, ¿no? Y eso lo tenemos hasta la fecha. Nuevas autoridades, la adulación es impresionante. Lo mismo es algo que vamos repitiendo, que tenemos como herencia, y que nos damos cuenta, bueno, podemos en algún momento cambiarlo o manejarlo de otra manera. ¿Ustedes estiman o calculan que quienes asisten al teatro sean jóvenes? Digo, obviamente acuden más adultos al teatro que jóvenes, pero por ser este tema y esta obra con tanta, pues con tantos años de haber estado sin representarse, de haber sido censurada, ¿crees que les llame la atención por esto mismo? Yo creo que es difícil, tanto para jóvenes como para mayores. Y yo creo que los pocos que se enteren va a ser un deleite, es como unos dulces pequeños dulces que dan un solo momento, ¿no?
porque lamentablemente, bueno, no hay un conocimiento que nos va a difundir el teatro nuevo hispano, difundir estas obras, pero no hay un conocimiento todavía de nuestra herencia virreinal. Y ya en teatro, ya en pintura, ya en historia, o sea, los mexicanos desdeñamos esta parte, ¿no? Todavía tenemos en sus libros de texto que los españoles fueron los malos, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que mientras no cambiemos esa visión, pues no podemos tomar todo el renacimiento que vino a América y nos hace mayores o superiores intelectual y en experiencias a los hispanos, ¿no? Porque aparte en América, bueno, en México sobre todo, se hablaba filipino, chino, alemán, francés, portugués. Éramos una sociedad muy cosmopolita, y aparte todas las lenguas autóctonas, sí, de la zona, pues era una Babel la Ciudad de México en el siglo XVI y XVII. Y eso hay que rescatarlo, ¿no? O sea, tenemos una gran herencia cultural y el teatro que es mejor para representarlo y proyectarlo. Así es. Pues, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte aquí con nuestro operador misterioso que nos va a empezar a poner música del clan, que van a estar aquí con nosotros hoy los del clan? Y bueno, pues antes les comento que vamos a tener aquí precisamente algunas entradas para la puesta en escena de Thalía Novohispana. Pero bueno, eso será ahorita que volvamos del corte. Y bueno, tienen que estar muy pendientes para la pregunta que vamos a hacer y puedan ganarse algunos pases para el próximo martes y miércoles. Bueno,